Imagina unos hombres en una habitación subterránea en forma de caverna con una gran abertura del lado de la luz. Se encuentran en ella desde su niñez, sujetos por cadenas que les inmovilizan las piernas y el cuello, de tal manera que no pueden ni cambiar de sitio ni volver la cabeza, y no ven más que lo que está delante de ellos. La luz les viene de un fuego encendido a una cierta distancia detrás de ellos, sobre una eminencia del terreno. Entre ese fuego y los prisioneros hay un camino elevado, a lo largo del cual debes imaginar un pequeño muro semejante a las barreras que los ilusionistas levantan entre ellos y los espectadores, y por encima de las cuales muestran sus prodigios. Piensa ahora que a lo largo de este muro unos hombres llevan objetos de todas clases, figuras de hombres y de animales, de madera o de piedra, de 1000 formas distintas, de manera que aparecen por encima del muro, y naturalmente entre los hombres que pasan, unos hablan y otros no dicen nada. ¿Crees que en esta situación verán otra cosa de sí mismos y de los que están a su lado que unas sombras proyectadas por la luz del fuego sobre el fondo de la caverna que están frente a ellos? En resumen, estos prisioneros no atribuirían realidad más que a estas sombras. Supongamos ahora que se les libre de sus cadenas y se les cure de su horror. Mira lo que resultaría naturalmente de la nueva situación en que vamos a colocarlos. Liberamos a uno de esos prisioneros. Le obligamos a levantarse, a volver la cabeza, a andar y a mirar hacia el lado de la luz. No podrá hacer nada de esto sin sufrir, y el deslumbramiento le impedirá distinguir los objetos cuyas sombras antes veía. Te pregunto, ¿qué podrás responder si alguien le dice que hasta entonces solo había contemplado sombras vanas, pero que ahora, más cerca de la realidad y vuelto hacia los objetos más reales, ve con más perfección? Y si por último, mostrándole cada objeto a medida que pasa, se le obligase a fuerza de preguntas a decir qué es, ¿no crees que se encontrará en un apuro y que le parecerá más verdadero lo que veía antes que lo que no ahora le muestran? ¿Qué cree que Truman nunca ha pensado plantearse la naturaleza del mundo en el que vive hasta ahora? Aceptamos la realidad del mundo tal y como nos la presentan, así de sencillo. ¿De qué modo definirías real? Es auténtico, todo es real. Aquí nada es falso, solo está controlado. Hay que escoger entre la comodidad, sí, y la verdad. ¿Se excluyen mutuamente? Bueno, si escoge el placer de crecer, prepárese para sufrir. ¿Quiere sufrir menos? Encójase adelante, forme parte del rebaño. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Les enseñaré un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos. ¿Qué es la realidad? Se lo preguntó Platón, Descartes, Kant, Schopenhauer, y aún nos lo preguntamos nosotros. Esto, precisamente, es lo que vamos a abordar hoy. Hoy vamos a recuperar ese famoso mito que atiende a esta pregunta, el mito de la caverna,
pero no con objeto de reflexionar sobre las ideas de nuestro pasado, sino más bien intentar aplicarlas a nuestro presente y averiguar las consecuencias filosóficas y sociales que tiene para nuestro futuro. Con ello, vamos a dar un repaso a la teoría de Platón, al mismo tiempo que vamos a atender a las múltiples interpretaciones, pero sobre todo nos vamos a preguntar si es posible que en realidad estemos condenados a no salir nunca de la caverna. Bienvenidos, amantes del saber. Les habla Raquel Moreno, R de Monlis en las redes. Tienen en la postproducción a JJ y están escuchando Entelequia Filosófica. Como hemos avisado en la entradilla, vamos a abordar de nuevo el mito de la caverna de Platón, pero esta vez con una perspectiva diferente. Esta vez no solo, que también hablaremos de su reflejo en el cine como en Matrix, no solo hablaremos de cómo salir del mundo de las sombras, cómo alcanzar el conocimiento, no solo hablaremos de su teoría del conocimiento, sino que también vamos a abordar precisamente la pregunta que subyace a este mito. ¿Es posible conocer la realidad? ¿Y es posible que pasado el tiempo, aun teniendo la propuesta de Platón, la respuesta sea negativa? ¿Será verdad que es imposible salir de la caverna? Esto es lo que nos vamos a preguntar, pero atendiendo previamente, por supuesto, al personaje que nos trajo de la mano esta pregunta, atendiendo a la filosofía de Platón. Por supuesto, para ello en esta ocasión vamos a tener un invitado de excepción. Vamos a tener con nosotros a Carlos Hernández, graduado en Filosofía por la Universidad de La Laguna, con el que vamos a discutir precisamente sobre esta cuestión. Es posible que en realidad, por mucho que lo intentemos, nunca podamos salir del mundo de las sombras. Y si es así, ¿qué es ese mundo de las sombras? Platón tiene múltiples lecturas y este mito también. Normalmente atendemos sobre todo a una de ellas, que nos habla de los niveles del conocimiento. La repasaremos aquí, por supuesto, pero sobre todo queremos preguntarnos por la actualidad que subyace a este mito y por esa siniestra pregunta: ¿será posible que estemos condenados a ser siempre ignorantes? Esto es algo que subyace a este famoso mito de la caverna de Platón, en el que Platón nos invita a reflexionar y a preguntarnos por qué es la realidad. Siendo así, empecemos precisamente por este asunto. Caminemos de la mano del filósofo ateniense. Imaginemos, como él nos pide, una alegoría. Imaginemos una situación. Cerremos los ojos, cada uno de nosotros. Soñemos con Platón, con una supuesta caverna. Y con ello vamos a indagar en la pregunta de qué es la realidad. Cierren los ojos, ustedes conmigo, e imaginen cómo nos pide Platón. Platón nos habla de unos hombres que permanecen encadenados en las profundidades de una caverna. Están allí desde su nacimiento. Nunca han podido salir de esa caverna. Y de hecho, no tienen la capacidad de poder mirar hacia atrás para entender cuál es el origen de sus cadenas. Estas personas que permanecen en esta caverna permanecen mirando siempre una pared de la misma. Tienen unas cadenas que les aferran desde atrás. Detrás de ellos, a una cierta distancia y colocado algo por encima de sus cabezas, hay una hoguera que ilumina un poco la zona. Y entre esta hoguera y los encadenados hay un muro que Platón equipara a las artimañas que realizan los tramposos y embaucadores para que no se noten sus trucos. Entre el muro y la hoguera hay otras personas que llevan con ellos objetos que sobresalen por encima del muro, de manera que los que están atados mirando esa pared ven la sombra de esos objetos proyectados sobre la pared. Son sujetos encadenados que solo ven sombras proyectadas en una pared. No pueden saber el origen de estas sombras porque no pueden mirar hacia atrás.
De este modo, estas personas atadas en la caverna ven la silueta de árboles, animales o quizás objetos como jarrones. Soñemos con Platón en esa escena. Esas personas que siempre ven lo mismo. Se va repitiendo la información y no tienen el origen de la misma. Esta es, según Platón, nuestra situación frente a la realidad. Esta es nuestra forma más básica de conocimiento. ¿Será posible que en el fondo sea así como vemos el mundo, como sombras que interpretamos, pero que en realidad no conocemos? ¿Será así también como recibimos la información en la actualidad? De ser así, está claro que no hace falta ese espacio cavernícola. En el fondo, todos vivimos en una caverna. Pero la propuesta de Platón no acaba aquí. Sigamos soñando de la mano del filósofo ateniense. Platón sostiene que por estrambótica que pueda resultar esta escena, esas personas encadenadas que describe se parecen a nosotros, los seres humanos, ya que nosotros no vemos más allá de las sombras que proyecta la realidad. Nosotros no conocemos, interpretamos y estamos sometidos a una realidad engañosa, superficial. Sería como esa ficción proyectada por la luz de la hoguera que distrae a esos cavernícolas de la realidad, la caverna en la que permanecen encadenados. Sin embargo, nos dice Platón, imaginen ustedes con el filósofo ateniense. Imaginen que una de esas personas encadenadas se liberase de esas cadenas y pudiese mirar hacia atrás. La realidad le confundiría, le molestaría. La luz del fuego que hace que se proyecten esas sombras en la pared haría que apartase la mirada, le molestaría esa luz después de tanto tiempo mirando a la oscuridad, y las figuras borrosas que pudiese ver le parecerían menos reales que las sombras que ha visto toda la vida. Del mismo modo, si alguien obligase a que esa persona caminara en dirección a la hoguera y más allá de ella hasta salir a la caverna, la luz del sol también le molestaría más y querría volver a una zona oscura. Con esto, Platón no nos habla solo de que hay que mirar hacia atrás para ver de dónde proceden esas sombras. Platón no nos habla solo de niveles del conocimiento. Hay que decir que en la primera escena es el nivel de conocimiento que Platón llamará doxa, el conocimiento a través de los sentidos, que él, como vamos a ver durante el programa, considera engañoso. Él dice que es así como nos enfrentamos a la realidad, pero sabiendo que existen ámbitos del conocimiento que parecen acercarnos a otro tipo de informaciones, nos dice que imaginemos que uno de estos personajes se da la vuelta y efectivamente se da cuenta, después de un momento de dificultad, de que en realidad las sombras que estaba viendo proyectarse sobre la pared eran sombras de personajes que pasaban por ese muro. Entiende la realidad, pasa a un nuevo nivel de conocimiento. Tras esto, ese personaje irá más allá y saldrá de la caverna y pasará así por distintos niveles de conocimiento. Lo veremos durante el programa, pero además de esto hay un detalle en el que se hace menos hincapié: ese dolor ante el conocimiento. Imaginemos ese personaje que se da la vuelta y la luz le molesta. El hecho de que la luz le moleste y prefiera vivir en las sombras no nos recuerda a la idea de lo cómodo, al tiempo que peligroso que es, la ignorancia, lo difícil que es enfrentarse a la verdad, al conocimiento. ¿Será que avanzar en el saber duele? Todos estos elementos también están subyacentes en este mito de la caverna de Platón. Así que vamos a atender precisamente a si es posible que nunca salgamos de la caverna, quizás por lo doloroso que esto pueda resultar, o quizás puede ser que estemos condenados precisamente a vivir en ella. Vamos a ver otras lecturas de este mito de la caverna de Platón
que no solo reducen la información que nos da el filósofo ateniense a que existan niveles del conocimiento. Él, por resumir bastante, nos dice que existe el nivel de conocimiento sensible, que es ese momento en el que estamos en la caverna que prácticamente no conocemos nada. Y más allá, cuando empezamos a mirar la luz y salimos de la caverna, pasamos por otros niveles del conocimiento. Él pasará por el nivel de conocimiento matemático, al que llamará dianoia. Posteriormente a esto pasará a lo que llama episteme, que es el saber, y finalmente a un nivel de conocimiento que se llama noesis, que es conocimiento intuitivo. De lo que está hablando efectivamente es que vamos aprendiendo escalonadamente y pasando por distintos procesos. Esto es lo que normalmente nos cuentan en la escuela, que significa el mito de la caverna de Platón. Pero detrás del mito de la caverna de Platón hay mucho más. Por ello, precisamente, vamos a tratar este asunto. Vamos a preguntarnos qué hay detrás de lo que llamamos realidad, si es posible, precisamente, que esa realidad sea siempre un mundo de sombras, y si es posible que nunca podamos salir de la caverna por dos motivos posibles, también al mismo tiempo. Por el motivo del que el conocimiento da dolor, tal y como vemos en este personaje que nos ha obligado a imaginar Platón, o quizás simplemente porque no existe salida posible de la caverna. Pero para ahondar precisamente en estas cuestiones es necesario contextualizar previamente a este autor, y en este caso no se trata tanto de hacer un repaso por su biografía, se trata de preguntarnos por qué en cierto momento Platón decide hacer esta obra preguntándose qué es la realidad, o preguntándose al mismo tiempo por qué no somos capaces de conocerla, o sí, lo vamos a ver durante el podcast. Es decir, ¿a qué viene que nos cuente este autor este famoso mito de la caverna? Esto lo vamos a hablar, como hemos avisado anteriormente, con nuestro compañero de cabecera, Carlos Hernández, graduado en Filosofía por la Universidad de La Laguna. Buenas tardes, Carlos. Aquí te tenemos otra vez. Muy buenas a todos y todas. ¿Qué te parece? ¿Cuántas veces te han preguntado a ti por el mito de la caverna de Platón? Bueno, yo creo que es lo primero que te preguntan cuando dices que has estudiado filosofía. Vale, yo leí el mito de la caverna. Pero no, creo que hace falta darle un par de vueltitas y este podcast va a venir muy bien precisamente para esto. Es que normalmente se cree que esta es la parte más fácil de la filosofía. Sí. Todo el mundo cree que, como en el instituto nos dicen, repasemos un momento, que el mito de la caverna son la teoría del conocimiento de Platón. Eso es el punto número 1 que nos dicen. Punto número 2, que Platón decía que había que dudar de los sentidos y que pasábamos por distintos grados del conocimiento. Un grado, cuando estamos en la caverna, mirando las sombras, estamos en la doxa, en la opinión. Ahí no nos enteramos de nada. Después avanzamos un poquito y dice que estamos en la dianoia, en el conocimiento matemático, que es cuando miramos al fin al fuego y entendemos que las sombras que veíamos estaban proyectadas por personas que caminaban por ese fuego. Pero después el cavernícola puñetero, se sale de la caverna y se pone a mirar las sombras en el suelo porque le molesta el sol. Y claro, cuando ve este nivel pasamos a otro nivel de conocimiento. Después va a ver los objetos que proyectan esas sombras. Vamos a decir que estamos en episteme. A esto, episteme en griego es saber. Y finalmente va a ver el sol y va a ver las ideas, el mundo de las ideas de Platón. Pasando por el lago que se refleja a sí mismo y ya se va autodescubriendo, etcétera, etcétera. La cosa es que vemos que hay niveles de conocimiento. Y esto es lo que nos cuentan que es el mito de la caverna de Platón. Pero ojo, el mito de la caverna de Platón tiene muchas lecturas. Primero nos pregunta qué es la realidad y cómo la conocemos. Y resulta que hoy en día todavía nos preguntamos eso. Y además nos lanza el órdago de que la persona que hace eso, para empezar, lo pasa mal cada vez que pasa de nivel de conocimiento. Es decir, liga el sufrimiento con el saber. Y por otra parte, después tendrá una obligación ética de volver y enseñar a los demás. Es decir, esto tiene muchas lecturas. Pero si empezamos por el principio, ¿por qué a Platón se le ocurre esto? Claro, la lectura ética es porque han condenado a su maestro. Pero la lectura de qué es la realidad, en el fondo, no es una novedad. Es lo que se preguntaban previamente los filósofos presocráticos. Claro, yo creo que, Platón atiende a su contexto, atiende a Heráclito, atiende a Parménides, etcétera, y no está de acuerdo, o bien cree que es insuficiente, que se puede rascar algo de ahí, ¿no?
Es que claro, tenemos los presocráticos, que le llamamos filósofos de la naturaleza, y estos presocráticos al final lo que nos dicen es, la mayoría de ellos, lo que describen es cómo funciona el mundo natural. Mediante el arjé, uno decía que era el fuego, el agua, etcétera, etcétera. Uh-huh. Buscan al final cómo funciona la naturaleza, están dentro del mundo de los sentidos, en el fondo, y aquí el gran representante es Heráclito, claro, que dice con ese río que todo cambia, que todo fluye. El eterno devenir, que bueno, esa figura la recoge Marx, la recoge un montón, y Marx en el siglo XIX. Uh-huh. Es decir, que yo creo que esta figura del río, del tiempo como el eterno devenir, bueno, es un clásico en la historia de la filosofía. Que llegará hasta Nietzsche. Nietzsche viene a reclamar precisamente a Heráclito, curiosamente diciendo que Platón nos ha metido en un lío, sin tener presente que es que Platón sí atiende a Heráclito. Sí atiende otras cosas que no lo comparta. ¿Por qué? Porque frente a Heráclito y estos pensadores tenemos sobre todo a otros dos que destacan mucho. La escuela de Samos, que viene de la mano de Pitágoras, que Platón era muy pitagórico. Sí, hay que decir que habla del nivel matemático del conocimiento. Habla de que el conocimiento no es físico, sino que es racional. Esto es acercarse a la forma de conocimiento de las matemáticas. Y de hecho tenía en la academia que saca, no entra aquí quien no sepa geometría. Porque, ojo, Pitágoras en realidad, hoy le llamamos matemático, pero sería más en la actualidad un geómetra. Él cree que la realidad está hecha de matemáticas. Claro, ya damos un nivel de abstracción mayor que los filósofos presocráticos normalmente atendiendo al entorno natural. Y por otra parte tenemos a Parménides, que es un raro. Bueno, el poema de Parménides, ese poema que tú lees y vuelves a leer y relees y no te has enterado de absolutamente nada. Es más, no sé si tú lo recordarás, Raquel, ese fragmento que te dice el ser es y el no ser no es. Es como para aplaudirle y a la vez como para agitarle la camisa, ¿no? Mientras tanto. Sí, pero la cosa es que Parménides, es cierto que por si alguien se atreve a leerse el poema, ojo, no hablamos de un poema que se pueda leer como el de Pablo Neruda. No es poema en plan poesía. Claro, es que Parménides solo nos deja un poema. Y después están los comentaristas de Parménides. Parménides, la escuela de Elea, completamente distinta al resto. Para empezar hay que decir que tienen elementos místicos, no vamos a redundar en ello, aunque lo trataremos otro día, pero lo que encuentra Parménides es que los cambios de la realidad, porque todos están preguntando qué es la realidad, cómo funciona. Hemos visto, los presocráticos dicen que todo va cambiando, es decir, todo es naturaleza. Pitágoras en su onda, que todo es matemática, ahí como sí. En su onda. Y de repente llega él y dice que todos los cambios que vemos en la realidad son apariencia, que en realidad esos cambios son mentiras. Es decir, que lo que vemos, lo que nos llega a través de los sentidos, es solo lo que después Platón llamará doxa. Efectivamente, esa realidad que es inmutable, ¿no? Una realidad, el cambio es solo aparente. Claro, aquí mucha gente dice, pues Platón se queda con esto. ¿Por qué? Porque cuando llega Platón efectivamente dice que el mundo de los sentidos nos engaña. Que el mundo de los sentidos sería esa parte en la que estamos en la caverna con esas sombras y no nos podemos fiar de los sentidos. Tenemos que tirar por vía racional. Ahora bien, Platón, dentro de la República, atiende, y ahí está la grandeza de esta obra, a todos estos argumentos. Es el que reúne precisamente a todos los pensadores. Hay que decir que la obra de Platón está escrita en diálogo y cada uno de los personajes del diálogo va a representar una de estas sensibilidades. Vamos a ver como, por ejemplo, efectivamente, el mundo es cambio en ese primer nivel del conocimiento. Es decir, ahí estaría el nivel de Heráclito. Él atiende a que la realidad no para de cambiar. Ahora bien, esto para Platón es una falsedad porque tiene, más influencia de Parménides y, por supuesto, de Sócrates, que es el protagonista de este mito. Así vemos, por un lado, la pregunta de qué es la realidad surge precisamente de este debate. Es que si Platón no hubiese atendido a las palabras de Heráclito o de los presocráticos anteriores, no existiría y no se había quedado en la dualidad platónica, ¿no? De que existe esta realidad inmutable, que podríamos decir que es medianamente un producto de Parménides, ¿no? El primero en postularla, esa realidad inmutable, y después la de los sentidos que está dentro de la caverna, que es esa, la del cambio, la ilusión, etcétera, etcétera. Lo que vemos efectivamente es que la caverna nos da dos planos de realidad. Hemos dicho que hay 4 niveles del conocimiento, es decir, vamos ascendiendo de esa caverna y conocemos más, y esto implica 2 planos de realidad.
la caverna es el plano del mundo de los sentidos, fuera de la caverna está el mundo de las ideas. Que las ideas tampoco hay que tomarlo de una forma espiritista. Porque Hombre, hay gente... queda muy bien. Queda muy claro. No, a mí me encanta. El mundo de las ideas. Sí, es que podría ser un gran título, ¿eh? Hombre, por supuesto. Sí, sí. Y además, a los filósofos esto les resulta tremendamente placentero, porque decir que vivimos para las ideas es muy cómodo. Sí. Y nos gusta más ese mundo que el mundo de los sentidos. Y muy idealista también decirlo, sí, ¿no? Sí. ¿Qué encontramos? Un dualismo, uno de los primeros dualismos. Sí. Encontramos ya la diferencia entre el mundo de los sentidos y el mundo de las ideas, que sería el real. Es decir, el mundo de los sentidos, lo que nosotros vamos viendo, responde a esa unidad de la que hablaba Parménides, que es algo que nunca cambia. Por ejemplo, nosotros en el mundo de los sentidos vemos algo que llamamos bueno, que llamamos bonito, pero que en realidad está imitando la idea exacta de belleza. Claro, esto es muy criticado años después, porque cómo creemos en un mundo de ideas que da base a esto. Esta es la parte de Platón, bueno, que más patina. Pero en realidad hay una parte de Platón que sigue de tremenda actualidad. Cuando preguntamos, y este es el primer paso que tenemos que dar, ¿qué es la realidad? Seguimos en las mismas. Cuando preguntamos qué es la realidad, de repente en la actualidad hablamos de que el ser humano interpreta. Y es un ser simbólico. Interpreta la realidad. Entonces, a este respecto, sigue viendo sombras del mundo real y se le escapa la realidad que hay debajo. Con lo cual esto nos lleva a la pregunta incluso de si en la línea platónica seguimos siendo todos esos cavernícolas. Yo creo que por supuesto sí, y que no afirmar que existe esa dualidad, esto por favor pónganme entre comillas, decir que vemos la realidad tal cual es imposible, porque no es así. Es decir, nos equivocamos en nuestras premisas, en nuestras interpretaciones de la realidad. Y decir que no conocemos nada sería, bueno, poner en jaque todo el mundo de la ciencia, el mundo de las ciencias humanas, si se quiere. O sea, esto es un callejón sin salida. Y yo creo que a priori es lo que uno puede hacer, ¿no? Uh-huh. Decir, sí podemos conocer la verdad, pero no. Claro, ese debate sigue estando en la filosofía. Y además, ¿por qué Platón no tira por el escepticismo? Es decir, por decir, no podemos conocer la realidad. Porque él al menos intenta darnos ese mundo de las ideas y ese cavernícola que sale de la caverna. Porque conoce, y aquí viene la tercera parte de la contextualización, conoce a Sócrates. Claro. El gran Sócrates. Claro, conoce a Sócrates y entonces ve otra... Porque esto es otro debate del tiempo de Platón. Está por un lado, ¿qué es la realidad? Esos presocráticos. Y por otro lado, el conocimiento de la verdad, en el que vemos los sofistas diciendo que es imposible conocerla y caen en relativismo. Los posmodernos de la época. Claro, claro. Y vemos a ese Sócrates luchando solo, diciendo que no. Diciendo que hay una verdad que es posible conocer. Vemos la influencia ya de los presocráticos, claramente, cómo atiende a este debate, que es la realidad, y por otro lado, por supuesto, atiende al debate de Sócrates, y él sí que cree que tiene que haber unas verdades que nos permitan incluso comunicarnos, porque si no, ¿en qué mundo vivimos? Es decir, aunque el mundo fuese una construcción, tiene que haber una base que nos una a todos. Caer en el relativismo es caer prácticamente en un nihilismo. Y decir que todo vale y que, bueno, si ya estamos, si no podemos conocer nada, ¿no? ¿Y para qué sirven las leyes? ¿Y para qué? Uh-huh. Entonces, al final es una apuesta a perder. Y además aquí llega una tercera parte de la influencia enorme que tiene Platón si atendiéramos a su biografía, que cabría en un podcast aparte. Platón siempre tuvo mucha preocupación por la política y también por la ética. Y además también lo vemos ejemplificado en este mito de la caverna con la figura de Sócrates. Este mito de la caverna yo no lo he contado hoy, pero destrozo, no es spoiler, ya en los tiempos que estamos, destrozo al final. Claro. Bueno, llegamos más de 2000 años, ¿no? Con el mito, o sea, no creo que sea spoiler. La cosa es que este personaje consigue salir de la caverna y entonces tiene la obligación moral, dice Platón, de volver para liberar al resto. ¿Y qué ocurre cuando intenta liberar al resto? Que, hombre, aquí se abre la disyuntiva, ¿no? Por un lado, puede ser que los demás le atiendan y que digan, ¡oh, fantástico! Nos has dado el conocimiento. Pero vamos a ver. Yo creo que la pedagogía, porque esto al final es un acto pedagógico, tiene que ser más en un sentido orteguiano, una pedagogía de la alusión. Tú no me puedes venir con una verdad, porque básicamente me estás adoctrinando.
Claro, pero aquí aparece un Sócrates que tiene que volver a la caverna, y digo Sócrates porque en el fondo el cavernícola del que habla Platón es una copia de Sócrates, es decir, él se inspira en su maestro. Y entonces ese cavernícola vuelve y se supone que tiene que enseñar a los demás, y los demás le llaman loco. Claro. Es decir, los demás, como nunca han salido de la caverna, dice que se está inventando ese mundo. Claro, esto es una pregunta importante. ¿Será posible que, por ejemplo, en la actualidad la gente no escuche la filosofía porque, como nos suelen decir, es cosa de locos? ¿Será que efectivamente cuando alguien trae una novedad respecto al conocimiento produce el rechazo de los otros porque no son capaces de entenderlo? Entendamos a esos cavernícolas que no salen de la caverna, con lo cual para ellos ese personaje que ha salido les dice, oye, hay un mundo fuera, es un loco. Y además nos cuenta Platón que lo matarán y lo condenarán. Ahí vemos claramente sí. La alusión a Sócrates, diciendo, si alguien sale de la caverna, será un sabio, que no un filósofo, son cosas distintas. Filósofo es el que ama el saber, sabio, el sofos, es el que lo obtiene. Si viene el sabio, lo vamos a rechazar. Si esto es así, es posible que Platón nos esté diciendo que en el fondo la sociedad en conjunto nunca va a salir de la caverna. Por supuesto. Yo, al menos, bajo mi punto de vista, es que incluso tendríamos que replantearnos si existe un sofos tal cual. Uh-huh. Al menos como lo plantea Platón. Es decir, antes estuvimos hablando Raquel y yo, y digamos más o menos que la conclusión a día de hoy, y sin ser tanta idea, sino más realidad, sería como un genio. El genio de la época que no sabes cómo, no sabes por qué, pero la arma. La está constantemente armando con sus nuevas ideas, con sus nuevas revoluciones. Y al final eso termina deviniendo en una revolución intelectual de la época. Pero, ¿realmente el sofos de Platón es ese genio? Yo, al menos, bajo mi punto de vista, no es así. Claro. Porque el sofos tiene como mucho más peso. Al menos para mí lo veo, incluso Platón lo decía de Sócrates, ¿no? Ya que estamos mirando la figura de Sócrates, que era el hombre más feo del mundo, pero que por dentro era un semidios. Yo, honestamente, creo que no existen semidioses encarnados. La pregunta es, ¿existe el sabio? Para Platón es posible hacerse sabio pasando por esos niveles del conocimiento, pero claro, el sabio tiene un peso. Primero, el peso de pasar, hemos visto como cuando ese cavernícola va saliendo, primero se da la vuelta y le molesta la luz del sol. Es decir, el conocimiento al principio produce rechazo. Es como un héroe. Si fuéramos a la teoría de Campbell de cómo se forma un héroe, que por cierto, trato en el curso de escritura creativa que voy a dar, lo dejo ahí dicho, porque es un curso que pronto se va a publicar en Udemy. Pues bien, si tratamos a cómo se forma un héroe, normalmente, y esto lo sabes tú por Star Wars, de lo que vas a sacar en un futuro un libro. Ojalá. Más pronto que tarde, pero... Estoy segura. Ojalá. Bueno, pues vemos que normalmente el héroe primero recibe la llamada y después el rechazo a la llamada, el miedo a la aventura. Dice, yo no voy a ser capaz de esto. Esto mismo le ocurre al personaje que está en la caverna de Platón. Por supuesto, se quita las cadenas, está solo, mira la luz y le molesta. Ese paso duele. Aprender duele, es enfrentarnos a una verdad y salir, como dicen los modernos ahora, de nuestra zona de confort. Pero encima, cuando me acostumbro a ese nivel de conocimiento, tengo que salir de la caverna y vuelvo a pasar dolor. Esto es lo que después Campbell va a llamar las dificultades de un héroe. Y después el héroe, en Campbell, dice que tiene que volver a casa. Sí. Pues esto le ocurre lo mismo. El sabio finalmente es el que es capaz de enfrentarse, como si fuera un héroe, a todos estos niveles de conocimiento, según Platón, por supuesto, y después tiene que volver para explicarle a los demás su aventura. Pero claro, imaginemos que nosotros somos ese héroe, hemos ido a Troya y volvemos a nuestro pueblo y decimos, he visto Troya. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Pues esto es lo mismo. De repente vuelve el sabio. ¿Se han sentido ustedes alguna vez incomprendidos por lo que han aprendido? Resulta que es eso. Cuando aprendemos, cambiamos, nos enfrentamos a dolores y además cambia nuestra percepción del mundo, y cuando intentamos compartirlas con los que nos rodeaban antes, de repente aparece el dolor y la incomprensión. Así vemos que la lectura de la caverna de Platón tiene no solo una lectura de nivel del conocimiento, sino aquí vemos una lectura existencial incluso. Es que la caverna de Platón es que da para tanto, claro, da para tanto. Esto es un nivel existencialista, nos está hablando como lo que decía después Dostoyevsky, del que tenemos un podcast. La conciencia duele, Pues esto es lo que le pasa. Y encima, si tenemos la valentía de ya el sofos, que sería el sabio, que no es filósofo, repito, filósofo es amante de la sabiduría,
El que alcanza ese mundo de las ideas, ese máximo grado de conocimiento, es el sofos, el sabio. Para Platón, lo relaciona con Sócrates. Resulta que ese último nivel del conocimiento lo alcanza no por vía matemática, lógica, racional, sino por lo que Platón llama noesis, es decir, por una intuición. Es como si habláramos de lo que hoy en día hablamos, un genio. Es que es como una especie de contacto con los dioses. Al menos yo me lo tomo en esa vía, y eso sí es muy espiritual o muy extraño. Uh-huh. Todo el mundo conoce las rarezas y se estudia de los genios, de cómo tienen capacidad para encontrar soluciones a problemas que los demás nos acogen y no las encontramos. Al final está aludiendo, si acudiéramos a la actualidad, seguramente Platón hoy en día hubiera puesto el genio en diferencia al que persigue el conocimiento. La cuestión es que encontramos ese sabio, pueda existir o no, imaginémoslo como modelo, imaginémonos que en el mundo actual aparece un sabio, aparece un Sócrates. ¿Le haríamos caso? Por supuesto que no. Claro, vamos a mirar qué tenemos en el mundo ahora. Y con perdón me mojo. Tenemos a Donald Trump presidiendo uno de los países, más peligrosos y también más potentes del mundo, y digo peligroso en el sentido de los recursos. Sí, por supuesto. Exacto. Tenemos también, miremos Corea del Norte. Y Bolsonaro también. Claro, tenemos Bolsonaro. ¿Qué pasa si aparece? Seguro que hay gente con las capacidades de Sócrates. No se les escucha. Es decir, a los Sócrates, esto es lo que nos está diciendo Platón, no se les escucha, y por eso Platón dará un paso más en este mundo de la caverna, esta teoría de la caverna, y nos va a hablar de su teoría política. Incluso nos va a decir que la democracia no es válida por esto, porque la gente no escucha al sabio, y es la gente, la democracia, la que decide, entonces decide mal. Claro, él da un paso más y pone el sabio en la punta de la pirámide y dice, vale, ahora se acabaron jefes de Estado elegidos democráticamente, ¿y quién va a marcar el ritmo de esta sociedad? El rey filósofo. Uh-huh. Es que aquí nos llega incluso con otro mito, el mito del alma, del carro alado, que tienen un podcast ello, pero lo volveremos a retomar porque también tiene muchas lecturas. Y en este mito del alma, él dice que cada alma de cada uno de nosotros tiene unas características. Dice, si uno es valiente, pues entonces tiene que ser el guerrero. Si uno es sabio, tiene que ser el gobernante. Si uno es solo habilidoso, tiene que ser el alfarero. El artesano. Que cada uno, según las capacidades que tenga, no capacidades por nacimiento, ojo, sino capacidades demostradas en la praxis, es decir, no porque tu padre sea sabio tú lo eres ya, sino estamos hablando de una justicia social en relación a los méritos, una meritocracia. Él cree que ese sería el modelo perfecto. Pero claro, nosotros sabemos que la democracia es el mal menor, claro, porque como confiamos, ¿quién decide quién es el sabio, no? Muy complicado. Ahora bien, preguntándonos de nuevo por qué es la realidad, y preguntándonos de nuevo por este elemento de que no escuchamos al sabio, va a ser posible. Esta es la pregunta que sigue vigente, y por eso seguimos discutiendo con Platón. Sigue vigente. ¿Va a ser posible alguna vez salir de la caverna? Ahora encontramos mucha gente con esto que ha pasado el coronavirus diciendo las noticias falsas, todos los fenómenos que nos han hecho dudar de los medios de comunicación. No creemos que por reflexionar de ello vamos a salir de la caverna, pero en realidad cambiamos de sala en la caverna, pero seguimos en la caverna. Esta es la cuestión. Es más, damos un paso más y nos preguntamos incluso por el cerebro y cómo conoce el ser humano. Todos decimos que el ser humano no conoce la realidad, sino que la interpreta. El mundo está hecho de átomos y yo no lo veo, sino que voy interpretando cosas. Eso significa que en el fondo siempre vamos a estar viendo sombras. Claro. ¿Por qué volvemos a reflexionar sobre el mito de la caverna? En la actualidad está reapareciendo este mito, de hecho hace poco lo compartimos en la página, hace poco lo recomendamos en el último directo de cuarentena que hicimos en nuestro canal de YouTube, lo tienen disponible allí en el canal, y decíamos que la filosofía quizás tiene como objetivo despertarnos. Lo hicimos de la mano de Deleuze, de que tienen un podcast extra también de esta semana. Deleuze decía eso, que la filosofía nos tiene que despertar. Ahora bien, ¿qué es este despertar? Yo lo pregunté en YouTube, y en YouTube salió el mito de la caverna. Es decir, se relacionaba este despertar de la filosofía con abrir los ojos y conocer la realidad. Por ejemplo, cuando nos damos cuenta de que nos están engañando en la televisión,
cuando empezamos a dudar de lo que nos rodea, esto aparece como un despertar. Deleuze le llamaba un encuentro. Pero esto es comparable con el mito de la caverna de Platón. Yo diría que no. Yo diría que si atendemos al mito de la caverna de Platón, Platón da por hecho, y esta es la gran crítica que se lleva años después por parte de Nietzsche, que nosotros, siguiendo niveles del conocimiento, vamos a salir a la realidad y efectivamente la vamos a conocer. Porque hay una realidad ahí fija y una realidad a la que podemos acceder a través de la razón, de las matemáticas, tal y como había dicho Parménides. Ahora bien, pasamos, como hemos dicho, al siglo XXI. Llega la neurociencia antes. Autores como Husserl, Heidegger, también nos llega Merleau-Ponty, es decir, muchos ya, Schopenhauer, y nos dicen que el mundo, sobre todo Schopenhauer, es una representación. Claro, que porque pensar como pensaba Platón y seguir ese argumento significa que hay una realidad fija, que hay una realidad que es verdad, y nosotros simplemente, bueno, básicamente lo que hace el cavernícola, que tenemos que ir ascendiendo, pero realmente no, es que realmente, ¿y qué nos dirán estos autores de Husserl, Heidegger, Schopenhauer, cualquiera de estos, no? Que realmente nosotros vivimos en nuestro mundo. Yo vivo en mi mundo, con mi experiencia. No existe esa verdad inmutable. Y esto, ya les digo, no confúndanlo con la ciencia, etcétera. Esto también sería bastante interesante, sí, porque quizás los espectadores pueden entender que somos anticientíficos, cuando no es así. Nos estamos refiriendo más bien, bueno, a una realidad más cotidiana, ¿no? Nosotros somos seres cotidianos y también miramos mucho el aspecto práctico de las cosas. No podemos decir que existe esa idea de cosa. No, es que, disculpe usted, no existe esa realidad afuera, no existe esa realidad en un tercer plano, que esto lo veremos, a ver si lo podemos ver después y me puedo quedar. Bueno, sí, me puedo quedar, claro, porque vivimos en la misma casa, básicamente. Lo veremos en el caso de Matrix. Aquí yo creo que se ve claramente que, bueno, Matrix, mejor película para ejemplificar una teoría filosófica, creo que no la hay. No la hay. En el sentido, por ejemplo, se puede ver muy bien con los argumentos de Descartes. Eso de que existe un primer mundo, que nosotros nos creemos, que estamos engañados, etcétera, que también lo podemos venir a plantear con el mito de la caverna, y después Neo sale de esa caverna. Neo se da cuenta que hay un genio maligno. Claro. Pero esto es, aquí está la pregunta de Platón. Esto es salir de la caverna y conocer la realidad. Claro, para Platón salir de la caverna es conocer la realidad. Ahora bien, eso es dar por hecho que existe un mundo, y digo bien, un mundo, que es el mundo, que todos vamos a conocer cuando indagamos, vamos tirando del conocimiento. Ahora bien, pasan los años, como hemos dicho, y nos damos cuenta de que el ser humano no tiene el mundo. Tiene su mundo. Claro, el ser humano, decía Heidegger cuando le preguntaban, ¿cuál es la característica del ser humano? Decía Heidegger, el ser humano es el único que tiene mundo. Más allá daba aún el paso. Decía, el animal, y esto lo hace hablando en unos textos sobre animalidad y humanidad. Él dice, el animal, y es algo que tratamos en un podcast que hicimos sobre que somos hijos del cosmos, el animal está dirigido a el mundo, con él. Es decir, la tierra, con los estímulos, tiene un movimiento volitivo, es decir, lo que intenta es sobrevivir, está atento a los estímulos. El ser humano tiene eso, pero sobre eso creó la cultura, creó la capacidad reflexiva, la interpretación simbólica, y sobre el mundo situó un mundo, su mundo, el mundo humano. Esto parece muy raro, pero ustedes desen cuenta, ustedes son un animal biológico y por encima de eso han situado la cultura, y con ello la malla o la urdimbre, que tú sabes que me gusta a mí esta palabra, que no se entera de que esa palabra es maravillosa, pero la malla que tenemos alrededor, que hace que veamos el mundo desde nuestra perspectiva, como decía Ortega, como dices tú. Es decir, nosotros al final, ¿qué tenemos? Que el ser humano vive en la Tierra, pero también en un mundo inventado. ¿Qué ocurre? Que constantemente nosotros vamos a dar un paso y creer que hemos salido de la caverna porque hemos descubierto una parte de la realidad, pero como somos una perspectiva y como creamos un mundo, lo que hacemos es cambiar la perspectiva y entrar en otra sala de la caverna, pero siempre estamos inventando el mundo. No existe un mundo aparte que desvelar. Efectivamente. No existe eso. Y por eso estábamos diciendo, en realidad no salimos nunca de la caverna.
En realidad, la caverna ni siquiera existe. En realidad... La caverna eres tú. Exacto. Es que nosotros creamos nuestra caverna y es más oscura o más clara cuanto más vayamos ascendiendo, efectivamente, en los niveles del conocimiento. Aquí lleva razón Platón. No es lo mismo creernos todo lo que vemos, aquí lleva razón, que reflexionar y racionalizar. Y leer a Husserl. Exacto. O también no es lo mismo conocer las matemáticas que nos explican cómo funciona la realidad. ¿De acuerdo? Esto es así y entonces puede haber unas leyes físicas, como tú decías, esto no es contrario. Claro. Existe ese mundo físico cambiante que intentamos desvelar a través de la ciencia y damos con algunas leyes. Pero ahora bien está el mundo que vivo. Y este mundo que vivo es el que creo, a partir de mi experiencia, cuando doy un paso en ese nivel del conocimiento del que nos habla Platón, salgo de una sala de la caverna, es menos oscura porque he avanzado, pero creo otra sala. Porque la caverna, en realidad, es el entorno, es el mundo que creamos alrededor nuestra. Con lo cual, el ser humano es siempre un eterno aprendiz, buscando salir de la caverna y, en realidad, aunque tenga esa sensación, cambias de una sala a otra. Es que yo creo que es la paradoja del ser humano, ¿no? Que es sujeto de su mundo y también es objeto de su mundo. No puede escapar de él, no puede escapar de sí mismo. Por eso, porque lleva dentro la caverna. Es que somos el protagonista y el narrador de esta historia. Incluso también el escenario. Si acudimos a autores como Ortega, del que tienen ustedes una tarde dedicada en nuestro canal de YouTube, donde ahondamos bastante en la percepción de Ortega, Ortega también nos dice, somos el que crea un mundo, somos una perspectiva, la realidad no existe separada a mí, porque yo estoy en medio de ella, y yo, si la realidad fuese una habitación, yo la describo según donde esté mirando mi cuerpo, donde esté yo situada. Entonces, salir de la caverna sería como estoy en esa habitación y doy un paso hacia el lado. Y entonces me doy cuenta de que esa esquina no era la única. Veo otra esquina. Pero siempre veo esquina. Veo parcialmente. Con lo cual siempre estamos dentro de la caverna de Platón. Porque si estoy mirando hacia la esquina X, yo no tengo ojos en la nuca. Es decir, yo nunca tengo una visión de 360 grados. Siempre mi mirada va a estar dirigida. Y atendamos a que esto es, claro, en una habitación diríamos, bueno, miro todas las esquinas y después hago un plano. Claro. Estamos hablando de la realidad entera. ¿Cómo hacemos esto? Aquí es donde entraría en fenomenología la teoría intersubjetiva, de compartamos conocimiento para crear una verdad compartida, es decir, crear. Claro. Crear. No significa que sea una verdad inmutable. Claro, que no es de el mundo, sino de nuestro mundo. Claro, para intentar explicar el mundo humano. Como el mundo humano es otro, distinto a la realidad. Ahora, sí cabe preguntar, ¿puedo desvelar la realidad humana? Claro, la realidad humana, lo quiera o no Platón, es cambiante. Claro. A medida que cambian los seres humanos, cambia esa realidad, por eso se nos escapa y es interpretar mi mundo ahora y mañana es otro. Con lo cual, salgo de un espacio de la caverna y entro en otro. Y encima, para salir de un espacio a otro y al menos así avanzar un poco en el conocimiento, aunque siempre tendemos una parte de ignorancia, encima para esto tenemos que escuchar a los sabios, cosa que Platón nos avisa, y ahí yo creo que lleva toda la razón, que no solemos hacer. Normalmente no escuchamos al sabio, escuchamos más bien lo que queremos que nos diga o lo acusamos de loco. Si el sabio no tiene Instagram, no se le escucha, ¿no? Y aunque tenga Instagram, te digo que, por desgracia, ¿cuántas veces hemos visto muchos pensadores muy buenos en internet y tienen mucho menos eco que una persona que diga como, bueno, con todo el respeto... En dos palabras, impresionante, por ejemplo, ¿no? Claro, es que... Que es de Jesulindo Brique, ¿no? Se ve más un vídeo de Jesulindo Brique que una argumentación de qué es la realidad de grandes pensadores. Es decir, al final, nosotros no salimos nunca de la caverna, vemos que estamos condenados a vivir en la sombra porque somos un ser que interpreta y crea un mundo. Es más, si en realidad pudiésemos salir de la caverna, pasaríamos a ser animales. No dice Heidegger, porque Heidegger dice el animal es el que vive en esa realidad física. Nosotros vivimos en un mundo. Nuestra paranoia mental. Claro, en el mundo de la vida, en la cultura. Somos un ser espiritual en cuanto que cultural. Entonces nosotros, para ser humanos, tenemos que vivir dentro de esa caverna que vamos creando, adornando. Tenemos que cambiar de sala. Este es el objetivo de seguir avanzando en el conocimiento. Cambiar de sala, no estar siempre en la misma. Intentar convivir en esa caverna. Es decir, esta sería la función ética.
intentar escuchar al sabio y llevar razón Platón. Y a los demás también, porque también nos puede aportar diferentes perspectivas desde diferentes salas de esa caverna. O sea que, señoras y señores, por favor, no suelten por ahí, yo tengo la razón, porque si no sería aludir a ese tercer mundo y sería creernos sofos. Discúlpenme, pero ese emplazamiento está reservado a personas como Sócrates. Claro, y además, hay que decir, es que personas como Sócrates no dirían eso de sí mismas. Aparte, porque ¿no? cuando tú aprendes, ves más lo que te falta por aprender. Claro. ¿Qué es lo que sabes? Y aquí el efecto Dunning-Kruger, ¿no? Claro, del que también hemos hablado en nuestro canal de YouTube. Que tiene ahí un vídeo muy interesante, muy ameno, muy explicativo. Gracias, Carlos. Hombre. La cuestión es que lo que vemos es que inevitablemente cuando encontramos una de estas personas de las que dices tú, o decimos, yo estoy saliendo de la caverna porque estoy viendo que las noticias me mienten. Tranquilo, estás saliendo de esa sala, pero tienes otras. Claro. Es más, nuestra propia biografía es aquello que determina que vivamos en cierta caverna siempre, porque va determinando cómo somos y cuáles son nuestras tendencias. Siempre tenemos parte de ignorancia, con lo cual partir de bases como las que tú dices es realmente no una manifestación de sofía, claro, sino una manifestación, con perdón, de estupidez. Y de ego. Y de ego, sobre todo de ego. Y además, a partir de aquí vemos que entonces el mito de la caverna de la Platón sigue en actualidad, no tanto porque nos invite, como se está diciendo, a salir de la caverna, como que esa metáfora nos muestra cuál es nuestra condición en el mundo. Nos está mostrando cómo nos enfrentamos al mundo. Y además, con esto también se nos está mostrando cómo duele el conocimiento pasar de una sala a otra, al mismo tiempo de una visión ética, de cómo no escuchamos al que sabe más que nosotros. Porque en el fondo nos creemos nuestra historia, nuestra pared, la única la que miramos de nuestra caverna. Por eso sigue de tremenda actualidad. Ahora hay mucha gente creyendo que por teorías conspiranoicas, sí, o por teorías alternativas sobre el coronavirus, están saliendo de la caverna. Que yo creo que salir de la caverna, en este sentido, es más bien meterse más profundamente, porque entre más sabes, más engorroso te resulta la realidad, más dudas tienes. Y yo creo que sencillamente sería como más ausencia de luz. No es que ahora, como yo voy aprendiendo, de repente aparece la luz, ¿no? El iluminismo del siglo XVIII. Kant, wow, ya lo tengo, esa es la idea. Disculpe usted, pero a medida que uno va aprendiendo, le van surgiendo más y más dudas. Y la realidad cada vez se convierte en una incógnita mayor. Esto hace entonces de este mito una cuestión existencial también, de cómo experimentamos el conocimiento, con esas ideas, como hemos dicho antes, de Dostoyevsky, del conocimiento duele, la conciencia duele. Es más, yo diría, lo de la luz es una metáfora, es cierto que la luz siempre ha sido metáfora del conocimiento. Yo creo que si pudiera entendernos que es viajar a unas partes de la caverna más oscuras, es porque simplemente, si podemos viajar a partes más oscuras, es porque nosotros somos la luz. Claro. Es decir, porque nosotros ya tenemos cierta habilidad para mirar. Te ha quedado muy bonito. Claro. Te ha quedado muy bonito. De vez en cuando me inspiro. No, sí. De vez en cuando me inspiro. Es decir, si tú puedes ir a partes más oscuras, es que tú ya tienes una capacidad, una mirada distinta. Tu mirada ya tiene luz. Tu mirada, y por eso sí cabría esa metáfora. Es decir, lo que cambia es el lugar de esa luz. Ya la luz es símbolo del conocimiento y no una luz engañosa como aparece en la primera parte del mito de la caverna de Platón. Sin embargo, y por eso he avisado al principio del programa, vamos a mirar el mito de la caverna de Platón, pero desde otra perspectiva. Le estamos dando la razón a Platón al mismo tiempo que no. Claro. Es decir, estamos diciendo, sí, Platón, cierto, vivimos en el mundo de la sombra, pero también estamos diciendo, perdón por mi pesimismo, pero Platón, no vamos a salir de ahí. Claro. Voy a seguir dando vueltas por la caverna y esta es mi condición humana. Nuestra condición humana implica constantemente una sensación de desconocimiento, de asombro también a la realidad. Es decir, esto es lo que hace incluso que la filosofía sea inmortal.
De esto hablaba, ya de camino me doy publicidad, hablaba Deleuze también, de cómo la filosofía siempre estaba viva porque atendía a los nuevos problemas que tenía el ser humano, con lo cual es cambiante y con lo cual siempre tiene una duda a la que atender. Y de esto hablamos en nuestro podcast extra, inmediatamente el anterior a este. El que participa del mecenazgo tiene derecho a este podcast extra en agradecimiento a la colaboración y sepa que está colaborando en el mantenimiento de la plataforma, porque esto lo hacemos de forma totalmente casera. Pues lo sepa ustedes. Doy fe de ello. Claro, totalmente casera y con nuestros propios medios, así que si nos ayudan con esto, pues encantada. Muchas gracias y sobre todo si nos escuchan, pues ya nos están ayudando también. Es decir, no existe ayuda pequeña. Ahora bien, a lo que estábamos atendiendo, la filosofía sigue viva porque sigue habiendo preguntas. Si sigue habiendo preguntas es porque nuestra condición en el mundo es la de que creamos un mundo inventado y eso implica, efectivamente, que siempre estamos dentro de nuevas salas de esa caverna. No salimos de la caverna para siempre y nos convertimos en sabios. Aunque alcanzáramos la sabiduría por un segundo, aparecerían nuevos problemas de la realidad que nos lanzarían nuevas preguntas. Con lo cual, de nuevo, deberíamos aprender. Esto es asumir nuestra tarea de eternos aprendices. La rueda del tiempo, básicamente. Pues bien, a este respecto hay que decir que incluso, lo queríamos comentar porque esto es algo muy llamativo, la mayor representación del mito de la caverna que encontramos pertenece a la filosofía pop, de la que hablaba Deleuze también, es Matrix. La película Matrix. Que ya aprovecho yo, porque si tú estás hecho publicidad, yo creo que también. Claro. Estoy pensando a este respecto de filosofía pop, me gustaría sacar un ensayito de Star Wars y filosofía, feminismo y política, trataremos. Yo lo comento, lo voy dejando por aquí, todavía no está cocinado. Le hace falta un vuelta y vuelta, pero... Yo puedo decir que yo he leído lo que se está cocinando y yo lo espero con ansia. Creo que además el público lo disfrutaría muchísimo. Muchas gracias, Kicha. Bueno, pues dicho esto, entonces vamos a Matrix. En Matrix siempre se nos dice en el colegio que encontramos el mito de la caverna de Platón. Cierto, encontramos un personaje que resulta que se crea una realidad visible que es mentira. Resulta que nos encontramos calcados. Este personaje es Neo. Fijémonos en el nombre, ¿eh? Neo hace referencia a un nacimiento también. Vamos a hablar del que va a nacer. Neo, nuevo. Claro, por ahí. El que va a nacer. Va a ser el que va a nacer, que es el nacer o renacer, como hacían los antiguos en las cuevas. Renacer era alcanzar las partes más profundas de la cueva para después renacer y alcanzar la luz, que era símbolo del conocimiento. Pues Neo, hasta esta simbología encontramos en Matrix. Neo va a ser ese cavernícola que está en un ordenador, hay que decir, pero... Un cavernícola bastante moderno, la verdad. Claro, va a ser ese cavernícola que está en un mundo de sombras, cree que lo que ve, que lo que toca, que lo que huele es real. Hasta que da con otro personaje, con algunos mensajes, da con Morfeo. Que esto tiene, a mí, lo acabo de pensar, me ha llamado bastante la atención. La simbología que tiene el nombre de Morfeo, del sueño, porque yo estaba pensando, y digo, vale, Morfeo es como el maestro de Neo, una cosa así, el que le va enseñando poco a poco. Sin embargo, esto nos lleva a pensar, y si es que todo sigue siendo un sueño, al menos yo voy a... Morfeo es el del sueño, pero también el de... claro, está en ese mundo intermedio. Efectivamente. Para que provoque un despertar. Porque claro, Morfeo aparece en un mundo intermedio. Morfeo aparece diciéndole a este Neo qué es la realidad, lanzándole esta pregunta. Escuchemos un momentito a Morfeo, ¿te parece bien? Vale. Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos.
Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Como vemos, Morfeo le hace dudar de la realidad que ve. Esto es, de repente, Neo, cuando acepta esta duda de Morfeo, que está en un nivel intermedio, en ese nivel matemático, que diría Platón, hace que Morfeo mire la luz y se encuentre con otra realidad, una realidad diferente. Esa realidad diferente es Matrix. Es un programa informático que es el que le hace creer, es como si nosotros viviéramos constantemente en una realidad virtual. Todas las sombras proyectadas, claro, de la gente que pasa por encima de la caverna, de la luz, etc. En realidad el mundo real está hecho una mierda. En realidad el mundo real, las personas están enchufadas dentro de una máquina y creen que están viviendo en un mundo bello cuando no es el caso. Encontramos entonces este Neo que empieza en la caverna, encuentra un Morfeo, un maestro, como le ocurre a Platón, que encuentra un Sócrates. Ese personaje intermedio que es Morfeo le hace despertar y de repente se supone que sale de la caverna, se supone que sale de Matrix, pero en realidad, si nos fijamos en la película, él siempre está saliendo y entrando. Y hablamos de una saga de varias películas. Va a salir otra nueva. ¿Ah, sí? Sí, no espero ir a verla contigo. No lo sabía. Espero ir a verla contigo. Y se dice que posiblemente la última, porque una de las dos directoras se retira solo con una de ellas. Vamos a ver si es el final de la saga. Pero encontramos que en esta saga, Neo, que ha conseguido ver que Matrix es mentira, que la realidad es mentira, siempre está entrando y saliendo. En realidad no sale de la caverna. Claro. En realidad solo se ha hecho consciente de que vive en una caverna. Esta es la libertad real. La libertad real, por tanto, desde el punto de vista de Matrix y también desde el punto de vista de Platón, por extensión, es una libertad de conciencia. Sí. La asunción de que vivimos entre sombras y lo siento, pero no puedes cambiar tu condición. Es tomar conciencia de lo que somos. Y esto nos da más espacio para movernos dentro de la caverna que creamos, para crear una caverna más rica, pero en el fondo aceptando que somos cavernícolas. Claro. Y bueno, yo por mi parte les dejaría una reflexión final, que primero, la saga de Matrix, al menos para mí, vale nada más que la primera. O sea, las cosas como son. Ahí es donde está la auténtica filosofía, la auténtica caverna, cuando ese desvelamiento, esa mirada de asombro que tiene Neo, el tema de la pastilla, ¿qué pastilla vas a elegir? La pastilla roja y la pastilla azul, ¿eh? Sí. Mira, vamos a escuchar un momento el tema de la pastilla roja y la pastilla azul. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. En ese momento nos está hablando Matrix y Neo de la difícil elección, de que quizás es una elección inventar nuevas cavernas o no. Es decir, el conocimiento de la gente que dice, es que yo no aprendí, es que yo no lo sé. En realidad es que han elegido una pastilla. En realidad, ¿qué hacemos? O cómo vemos el mundo que nos rodea, quizás dependa de nuestra voluntad para pasarlo mal, porque la pastilla
que se toma Neo le hace pasarlo mal, ¿eh? Es que yo pienso que básicamente es cuando el Sophos vuelve a la caverna, que sería Morfeo, que no viene de esa realidad ideal, ¿no? Pero bueno, es el que lleva el peso en ese momento y es el que le ofrece la pastilla. Y dice, ¿tú quieres seguirme? ¿Tú quieres aprender y quieres escalar esa caverna? ¿O quieres matarme? Bueno, eso Morfeo no se lo dice, ¿no? Pero imaginémonos, en el caso de Platón sería preguntarle a uno de los prisioneros, ¿tú quieres que te corte las cadenas? Claro. La pastilla roja o la pastilla azul sería eso, decirle, ¿quieres que te corte estas cadenas? Imaginaos ustedes, en la caverna todos cómodos, calentitos, ahí viendo vuestra tele, porque en realidad es como viendo una tele, y que llegue alguien y dice, oye, ¿qué tal si salimos y vemos qué hay en la realidad? Y nos invita de repente a romper todos nuestros esquemas mentales. Totalmente. Romper todos nuestros esquemas mentales, darnos cuenta de que vivimos en la mentira. Y esto es doloroso. Pero, sin embargo, también vemos en la película que hay algunos personajes que se lo toman con el total estoicismo. No sé si recuerdas este fragmento. Vamos a ponerlo un momentito. ¿Tenemos un acuerdo, señor Regan? ¿Sabes? Sé que este filete no existe. Sé que cuando me lo meto en la boca, es Matrix la que le está diciendo a mi cerebro, es bueno y jugoso. Después de 9 años, ¿sabes de qué me doy cuenta? La ignorancia es la felicidad. Este tipo de personaje, ¿a quién haría referencia? Porque, sí, el conocimiento da pesadumbre. La ignorancia, bueno, como ignorancia que no pasa nada. Pero, ¿y este tipo de personaje? Que conoce que existe una realidad exterior y sin embargo no va con él. Yo creo que es el cansancio del sabio que ha salido y entrado y nadie le ha escuchado. Es que hay que tener en cuenta que incluso si atendemos a los sabios, a lo que llamamos sabios, ¿no? Está Sócrates muy kantiano, diríamos después, es decir, con ese deber de enseñar a los demás y cuando los demás no lo escuchan, al final acepta hasta la condena. Y está también Diógenes, que dice, mira, aquí la mayoría vive en la mentira, yo soy ciudadano del cosmos y vivo en mi barril. También está eso, también está esa opción de decir, sé que no me escuchan, pero me da igual, voy a hablar, pero voy a hablar para el aire si hace falta. Es decir, hay distintas formas de tomarse esta salida y entrada de la caverna, y también existe la posibilidad de que ese sabio que intenta despertar a los demás, intente despertar tantas veces sin conseguirlo, que se canse. ¿Cuántos personajes conocemos quemados? Lo que se llama quemados. Y ya, es que, bueno, no sé si estás haciendo referencia a la película. Bueno, a la película, ya me refiero a las formas de atender a esta misma situación. Es decir, este personaje conoce igual que Neo que hay otra realidad, que no está... No, yo lo decía porque, vamos, sí. Yo creo que todos conocemos personajes reales, claro, que el sistema, bueno, me pongo antisistema, señoras y señores, les vence, les termina por vencer y al final renuncian a sus sueños por culpa de esto, porque nadie les hace caso. Pero es que la realidad es que la película Matrix muestra una realidad, que es la humana. La película Matrix muestra las diferentes sensibilidades respecto a ese paso del conocimiento, e incluso nos habla incluso de que podríamos hacer un guiño ahí a Sócrates, incluso porque aparece una especie de pitonisa que nos podría recordar a la pitonisa que a Sócrates le dice que es el más sabio, porque Neo llega a ir a una pitonisa y esa pitonisa le señala a Neo. Es decir, podríamos encontrar al templo de Apolo incluso sí, ahí, y encontramos las distintas formas de enfrentarnos a el hecho de que vivimos en una mentira. Hay gente que se cansa, hay gente que de repente echa de menos el mundo de mentira. Esto lo encontramos en Matrix. Gente que prefiere vivir en un mundo idílico, que no quiere vivir en la verdad. Y es natural, es decir, es natural porque son formas diferentes de afrontar el dolor que provoca el conocimiento. Un conocimiento que además cansa mucho porque eres eterno aprendiz. Sí. Cansa mucho porque sabes que no sales de la caverna. Es decir, normalmente, y por eso queríamos recordar este mito de la caverna y también Matrix, que van de la mano,
Normalmente hablamos del mito de la caverna o de Matrix como tenemos que despertar, tenemos que conocer la realidad. Señores, tenemos que cambiar de sala para avanzar un poquito, pero siempre vamos a estar dentro de una sala creada por las expectativas y por los sueños del ser humano. Pues bueno, yo me despido y espero que les haya gustado el programilla y muchísimas gracias por escuchar a Entelequia Filosófica. Y además te despides a qué sala, a buscar otra sala. Sí, la realidad. La mía particular, la mía, sí. A buscar otra sala, porque al final, lástima de nosotros, pero también qué guay, ¿eh? Eternos ignorantes, también eternos aprendices. Sí. No, ya te digo, yo creo que es la cuestión de la expectativa que estabas diciendo tú. Si eso lo abrazas y le tienes cariño a esa condición de eterno aprendiz, siempre te vas... Es como un niño, como sentir esa ilusión del niño. Sin embargo, creo que esto está bastante mal. Y creo que todos deberíamos de tener esta condición eterna de ser niños y esta condición eterna de mirar al mundo con asombro. ¿Para qué? Para seguir aprendiendo constantemente, para seguir ilusionándonos, para seguir asombrándonos y que cada día que vivamos sea un día diferente. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí. A nosotros nos asombra siempre. Tú sabes que el asombro, decía Aristóteles, que era el principio de la filosofía, el principio del conocimiento. Si la vida no tiene sentido, como decimos muchas veces, como dijo Camus, del que también tienen un podcast, el mayor sentido que podemos encontrarle es precisamente seguir aprendiendo, pero eso sí, sin creernos nunca que estamos fuera del mundo, que somos más sabios que nadie, porque esto no nos va a llevar a ninguna parte. Eso no nos mueve ni siquiera de la sala cavernícola en la que estamos metidos. Y por supuesto, seguir aprendiendo con Entelequia Filosófica y con Raquel Moreno, ¿no? Y contigo, que te esperamos más veces, Carlos. Esperamos más veces. Todas las que sea posible, todas las que tú puedas. Muchas gracias, muchas gracias. Tú siempre estás invitado. Y por supuesto, nosotros continuamos ya para acabar con este programa, intentando desvelar un poco más de las sombras que nos rodean y crean, al parecer, nuestro mundo ficticio. ¿De qué modo definirías real? Si te refieres a lo que puedes sentir, a lo que puedes oler, a lo que puedes saborear y ver, lo real podría ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. Hemos empezado imaginando que vivimos dentro de una caverna y que dentro de esa caverna solo vemos sombras, imaginando de la mano de Platón. Y vemos cómo él nos habla de la teoría del conocimiento, nos habla de pasar por distintos grados del conocimiento. ¿De acuerdo? Esto es así según Platón. Pero hemos pasado a ver que siempre estamos imaginando, que siempre cuando hablamos de conocer la realidad, la estamos interpretando, con lo cual la soñamos, al igual que soñamos el mito de la caverna de Platón, más que conocerla. Platón llevaba razón a la hora de dudar de que la realidad fuera en cuanto tal como la vemos, pero al mismo tiempo nos hablaba de la posibilidad de salir de esa fantasía, y en la actualidad vemos que de esa fantasía no salimos, sino que la vamos cambiando, porque a medida que cambia nuestra realidad, cambia el mundo que vamos inventando, ese mundo cultural del que les hablamos. Hace poco, precisamente, en un podcast dedicado a esa pregunta de si somos hijos del cosmos, nosotros, por supuesto, tenemos nuestra base, la base de la realidad que inventamos, la base de nuestra cultura, la base del mundo humano, sobre un mundo físico, de átomos, sobre un mundo que efectivamente es compartido con el de los animales. Este es el mundo que investiga la ciencia. Pero el mundo del que habla la filosofía es un mundo imaginado, inventado, y a medida que cambia el ser humano, ese mundo va variando, y por eso siempre se nos escapa. Y por eso mismo, siempre, para conocerlo, lo estamos imaginando. De esta manera, conocer es pasar de una sala a otra dentro de una gran caverna. Una caverna que nace de los sueños del ser humano. De esta manera, vemos que efectivamente Platón está de más actualidad que nunca. Ahora, por supuesto, estamos hablando de cómo vamos sacando algunas noticias falsas, vamos intentando conocer lo que hay detrás de la realidad, pero nunca lo conoceremos todo. Esto, a priori, parece un pensamiento pesimista, pero en el fondo es un pensamiento bastante bello, al menos a mi juicio.
Esto nos da la bonita tarea de aceptar nuestra condición eterna como aprendices y con ello, ante una vida sin sentido, encontramos un sentido que otorgarle, que no es otro que el de aprender. Y aprendemos no buscando mirar unas ideas absolutas, como decía Platón. Aprendemos precisamente para intentar averiguar cuáles son los entramados que se esconden bajo nuestro mundo imaginado. Para ello, a veces la comunicación con los otros es precisamente el medio para ir descubriendo cuáles son esos elementos que conforman nuestro mundo. Es decir, nosotros descubrimos una parte de la realidad, la compartimos con otros y así poco a poco vamos desvelando parte de la misma. Eso sí, al desvelar iremos cambiando esa misma realidad a la que pertenecemos y por eso la tarea de la filosofía es una tarea eterna, como decía el mismo Deleuze. Y con este sueño eterno y con esta voluntad eterna de seguir aprendiendo, nosotros continuamos trabajando. Hemos recuperado este mito de la caverna de Platón, esperando lo complementen con el contenido que hemos compartido en YouTube, donde hemos tratado precisamente sobre qué es la realidad, si es una perspectiva desde el punto de vista fenomenológico. Hemos tratado en los últimos directos que hemos hecho de Cuarentena Filosófico, precisamente este asunto también, que es la filosofía como un eterno aprendizaje, y hemos tratado también el mito de la caverna de Platón, complementando aquí esa misma reflexión para precisamente compartir con ustedes el lado positivo de ser eternos aprendices. Y es que esto nos pone en la eterna tarea de la aventura del conocimiento, donde nosotros seguimos embarcados. Nosotros, aun sabiendo que inevitablemente seguimos viviendo en Matrix, aun sabiendo que inevitablemente vivimos en la caverna, seguimos disfrutando para intentar averiguar nuevas salas dentro de esa caverna y nuevas aventuras para seguir aprendiendo. Para ello seguimos trabajando, ya lo saben ustedes, en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Por supuesto, también nos tienen aquí en el podcast, en iVoox, Spotify, y ahora tenemos la fortuna de que también se nos escuche en Radio La Isla. Y por supuesto, como no, también trayendo muchas novedades de la mano, van a llegar nuevos directos con un nuevo formato en nuestro canal de YouTube. Seguimos trabajando con la misma intención, no con la de volvernos sabios, no con la de dar una verdad absoluta que transmitir, sino con la intención de compartir un camino, ese camino eterno hacia el conocimiento, ese camino eterno que nunca para, pero que efectivamente nos hace enriquecer las alas de la inevitable caverna en la que vivimos. Les invitamos a continuar con nosotros en esta aventura del conocimiento. Les prometemos más podcast la semana que viene. La semana que viene además vamos a traer un podcast bastante especial. Y por supuesto, mientras seguimos trabajando, como hemos dicho, en todas nuestras redes sociales. Les ha hablado Raquel Moreno, RD Monlis en las redes, y tienen en la postproducción a JJ, ambos a su servicio, entregados precisamente a continuar avanzando en esa extraña sala de la caverna, caminando, como no, hacia nuestra entelequia filosófica. Thank you.